y vamos a ver las implicaciones de cuando una persona tiene metas claras, concisas. Primero, es productivo. Una persona que tiene una meta clara es 100% productivo. Alguien que tiene claro cuál es el estado final es 100% productivo. Aquel que quiere ganar el Tour de Francia es 100% productivo porque cuando está en la carrera está dando todo su ser. Hay algo importante en esas competencias, hay equipos de trabajo allí internos. Entonces tiene la persona la cual tienen claro cuál es el rol de esa persona y cuál es el rol que tienen que ejecutar ellos para ayudar a esa persona a llegar al finalizar y que pueda coronarse como el número 1 del Tour de Francia. Entonces tiene claro ese rol y ese estado final. Entonces es productivo diariamente en cada una de sus competencias, da lo mejor de sí para llegar. Hay ocasiones en las cuales pues ese estado final no se alcanza por diferentes situaciones, y ya al finalizar de esta primera parte vamos a hablar de la estructura necesaria mental para poder que ese proceso de ir por ese estado final sea un proceso placentero, sea un proceso de disfrute y no sea una carga y no sea un tema de dolor, de frustración, sino que sea algo muy ligero, algo muy liviano. Entonces, tú tienes claro cuál es el estado final, pues te vuelves productivo. Practicas, 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 practicas y practicas y practicas, porque al finalizar tienes claro cuál es tu estado final y te vuelves productivo. Hay prioridades. Tienes claro cuáles son tus prioridades, y cuando algo te interfiere con esa prioridad, eres consciente, lo desvaneces y te vas por tu prioridad. Entonces tienes clara cuál es tu prioridad. Sabes que para poder facturar $10,000 mínimo, tienes que llamar a 100,000 personas. Ah, ok, tengo que llamar a 100,000 personas para poder facturar $10,000. Perfecto, ya sé por lo menos qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a ese estado final. Entonces priorizo y digo, 6 horas de las 8 horas laborales van a ser en llamadas, o 6 horas de las 8 horas laborales van a ser en visitas, o lo que tengas que hacer, lo tienes claro para poder llegar a la facturación de esos $10,000. Ya tienes claro cuáles tus prioridades, y sobre tus prioridades van a llegar los resultados. Mides el progreso. ¿Sabes cómo va tu progreso ante ese estado final? ¿Sabes si vas por buen camino o si no? Ese ciclista que va por el Tour de Francia, ¿sabe en la tercera etapa si va por buen camino o no? ¿Sabe si va con posibilidades o no? Porque va midiendo lo que va sucediendo en su día a día, y eso es un proceso de retroalimentación para darse cuenta que hay que mejorar, que se puede optimizar para poder llegar a ese estado final. Allí empiezan a medir el progreso. Cuando tú mides el progreso es donde puedes empezar a sentir esa sensación de avance. Cuando tú mides esos pasos que vas dando, ese alcance de esos objetivos diarios, ahí te empiezas a dar cuenta de cómo poder identificar si vas por buen camino o no. Por lo menos ya sabes si vas por buen camino o no. Por lo menos ya tienes un indicador. Antes simplemente cualquier acción o cualquier situación te servía. Fuera a hablar de un chisme con tu compañero, fuera a hablar mal de la vida, del gobierno, pues simplemente cualquier acción te servía. Ahora no. Ahora ya puedes medir el progreso y sabes cuándo algo es importante y cuándo no. Y empiezas a rodearte, a generar una atmósfera en tu vida que va acorde a ella. Mantienes enfocado, mantienes el foco, sabes cuál es tu objetivo, y como sabes cuál es tu meta, conoces tus objetivos, mantienes tu foco en ese proceso, mantienes alineado, y todas tus acciones, desde el despertarte, desde el pensar a laborar, van acorde a esos objetivos de vida, van acorde a ese estado final al cual tú quieres llegar. Por eso el 10% de las personas logran los resultados que quieren en sus vidas, porque viven en coherencia con aquel estado final al que quieren en cuanto al foco de su día a día. Tienen el estado final, pero a su vez en su día a día saben el esfuerzo, saben el sacrificio, saben todo lo que tienen que hacer constantemente para poder alcanzar ese objetivo. Es como si tú quisieras comprarte una casa de tus sueños, quieres comprarte una mansión, y esa mansión vale $3 millones. Quieres comprarte la mansión y la mansión vale $3 millones. ¿Es el precio que hay que pagar para poder tener esa mansión? Tienes que pagar el precio para poder tener esa mansión. Tienes que pasar $3 millones para poder tener esa mansión. Si no, no habría forma de tener esa mansión.
Por ende, para poder alcanzar ese estado final, pues tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio de poder estar enfocado, tienes que pagar el precio de poder estar atento, tienes que pagar el precio de saber cuál es tu prioridad, tienes que pagar el precio de hacerlo diariamente para poder llegar a ese estado final. Pero cuando no hay metas, pues simplemente no sabes cuál es el precio que tienes que pagar. Por lo menos cuando tienes un estado final claro, sabes cuál es el estado final al cual quieres o debes pagar. Se aprovecha el tiempo, sabes cómo sacarle el máximo provecho al tiempo, sabes cuáles son las actividades prioritarias, sabes cómo optimizar ese tiempo que tienes, que es el recurso no renovable de todos los seres humanos, es el más importante, el tiempo. Como lo decía anteriormente, las personas de éxito, hablando de éxito, aquellas personas que es muy subjetivo el término, pero que hace referencia a aquellas personas que consiguen lo que quieren y lo disfrutan y tienen la capacidad de disfrutar y entregarse y son conscientes que eso que consiguieron no son ellos, pero que al finalizar lo disfrutan, pues simplemente esas personas aprovechan al máximo su tiempo, saben sus prioridades, te da la opción de saber qué hacer y qué no hacer y cómo optimizar todo ese proceso que estás definiendo realizar en un momento determinado. Progreso frente a sus proyectos, progresa frente a sus proyectos, por supuesto. Tienes claro tu estado final, tienes claros tus objetivos, priorizas tus objetivos, los ejecutas diariamente. Por supuesto, es cuestión de tiempo para que haya progreso, no hay forma de fallar. Cuando tienes claro un estado final, cuando tienes claro los objetivos pequeños, cuando te entregas, te mantienes enfocado, no hay forma de fallar. Es cuestión de tiempo a conseguir el resultado, o sea que sí o sí va a haber avance. Pero las personas se frustran en su día a día porque no ven avance. Pues por supuesto, estás haciendo todo al revés. No hay claridad y al no haber claridad pues no hay avance. Cuando tienes claro tus objetivos, cuando tienes claro ese proceso operativo que tienes que hacer, pues todo se facilita. Y más cuando vas a aprender ahorita, muy prontamente, cuál es el estado mental necesario para afrontar ese proceso. Y de esa forma se facilita 100% tu proceso de vida. Se hace un avance y se vivencia un progreso. Cuando experimentas la sensación del progreso, no hay sensación más exquisita que saber que vas avanzando hacia ese objetivo de vida, como la mujer o el hombre que quiere estar fit, que quiere estar con toda esa carisma, que quiere estar físicamente bien para mostrarse o sentirse bien consigo mismo o ante alguien, como ese ave que quería mostrar todo su mejor potencial. Entonces ese hombre o esa mujer que quiere estar fit, que quiere estar físicamente bien, atractivo para ese otro ser humano, y empieza a ir al gimnasio, y en medio del gimnasio empieza a ver que ya la ropa le queda mejor, que se siente mejor con su abdomen, que se siente mejor con sus piernas, y empieza ese avance, y ellos se paran ya frente al espejo y dicen, wow, qué bien me siento con esto. Entonces la persona empieza a experimentar ese avance, y ahí en ese progreso es donde se siente esa sensación de autorrealización. Porque al finalizar el proceso de autorrealización es la capacidad que tiene el ser humano de poder definir qué hacer y ejecutarlo, y observar cómo a medida que se ejecutan acciones se empiezan a percibir diferentes tipos de resultados. Ese es una verdadera autorrealización. Cuando tú logras sobreponerte a todo ese aspecto emocional negativo que en ocasiones impide el avance o impide la ejecución de tareas diarias, cuando te sobrepones a ello y empiezas a hacer diariamente diferentes acciones que te generan un progreso, y al finalizar de 3 meses dices, wow, ¿cómo me veo? Y te paras frente al espejo y sientes esa seguridad corporal, y te paras frente al espejo y te hablas a ti mismo, ay, ¿cómo te ves de bien? Porque hubo avance, hubo progreso hacia ese objetivo. Y así, cuando tú tienes claro lo que quieres conseguir, pues al finalizar vas a ver cómo se progresa hacia esos proyectos de vida. Hay proactividad, estás pensando constantemente qué hacer de más para poder aumentar los resultados. Cuando tú te enfocas en la proactividad y sabes cuál es tu prioridad, y en medio de la prioridad ves que hay una acción importante por ejecutar, y lo ejecutas porque sabes que estás siendo proactivo ante tu proyecto de vida, ante tu estado final. Porque cuando tú sabes que hay que hacer algo, pero te vas a decir, eso lo hago luego, eso que lo haga otro. Cuando estás en ese estado mental, no hay productividad.
Pero cuando tú tienes claro el objetivo, observas los resultados, observas el avance, pues te aparece a sentir ese swing de que, venga, ¿qué puedo hacer más? ¿Cómo puedo aportar más? ¿Cómo puedo dar más? Y por ende nos volvemos proactivos. Esas personas que avanzan, que sienten cómo progresan ante los resultados de vida, su actitud es óptima. Tú le dices, uy, cómo está lloviendo en este día, y te dice, maravilloso, es espléndido, la naturaleza lo necesita, que caiga este agua fantástica. ¿O acaso te vas a derretir? Sientes esa energía que brota de sus poros porque son personas positivas. Y tú le dices, mira ese sol, y te dicen, fantástico, hermoso, ese sol es pura vitamina D. Es una cosa espléndida, es algo fantástico experimentar ese solazo. ¿Cuántas personas no tienen la posibilidad de experimentar este cálido clima? Siempre le ven lo bueno a todo, sea que llueva, sea que sea el sol, sea que le digan que no, porque cuando le han dicho que no, esa persona dice, gracias, ¿qué debo de aprender para que me digas que sí? Tienen una actitud positiva ante la vida de una forma extraordinaria. Por eso, tener un estado final, tener claro una meta, tener claro unos objetivos, te permite tener una actitud positiva, porque hay avance, hay progreso y te mantienes enérgico ante todo ese proceso. Y por último, el enfoque en todas las oportunidades. Siempre que se presenta una situación, lo ven como una oportunidad de mejora. Sea que en el momento está frustrando tu operación, lo ven como una oportunidad de mejora. ¿Qué pueden aprender? Y cómo esa situación le expande su nivel de conciencia. Esa es la implicación de tener un estado final claro definido y de tener un proceso de metas en corto tiempo también definidos. Así que me encanta lo que sucedió con Mariana Pajón y creo que es uno de los referentes que traigo a colación, que en una entrevista después de coronarse nuevamente como campeona olímpica, dijo algo que me maravilló, o sea, dijo algo que me explotó realmente el cerebro. A Mariana Pajón en esa carrera ganó con tanta, no sé si de pronto observaste el proceso de Olimpiadas, como en esa carrera ganó con tanta ventaja, ganó con tanta distancia y cómo se coronó el oro con tanta ventaja sobre sus competidores. Y lo bonito fue que en ese momento de la entrevista, cuando termina de grabar ese proceso, le dicen, oye Mariana, cuéntanos, ¿y cómo hiciste para ganar de esa manera con tanta ventaja? Parecía que estuviera compitiendo con niñas de categoría inferiores, o sea, está a otro nivel. Y Mariana Pajón respondió con esto y dijo, es que esta carrera yo la había vivido cientos de veces en mi mente. Hoy es la confirmación de esa visualización. Maravilloso, espléndido, o sea, magno esa forma de pensar, tenía claro ese estado final, pero en su día a día pagó el precio, se entrenó, se capacitó, se mantuvo, aunque las dificultades llegaran a su vida, se sostuvo hasta que llegó el día en el cual ganó con tanta distancia que se coronó nuevamente campeona en su proceso. Y lo bonito de ella es que siempre se pinta las uñas de dorado antes de cada competencia para que combinen con la medalla, porque tiene claro cuál es su estado final. La pregunta es, ¿tú tienes claro cuál es tu estado final? ¿Tienes claro cuál es el estado final al cual quieres llegar? ¿Tienes claro cuáles son los pequeños objetivos que debes de ejecutar diariamente para alcanzar ese estado final? Si no los tienes claro, es el momento aquí ahora oportuno para que saques un espacio, para que saques un momento de reflexión, unos 15-20 minutos, te sientes con un cuaderno y con un lapicero y empieces a pensar sobre ese estado final al cual tú quieres llegar, porque vamos a hablar de la posición psicológica necesaria para plantear esas metas. Y vas a tener estos 5 pasos de referencia para que puedas experimentar cómo plasmar una meta de forma efectiva para tu proceso de vida. Lo primero que debes de tener en cuenta antes de plantear una meta, un estado final o un objetivo, es cuál es la intención por la cual yo quiero hacer eso. Debes de posicionarte en una intención
de amor, debes de posicionarte en una intención de servicio. Porque cuando tu objetivo y tu meta está posicionado desde el ego, en este caso de querer obtener para mayor reconocimiento de otras personas, es que yo quiero obtener es para vengarme de aquel, es que yo quiero esto, es para ser mejor que este, es que yo quiero esto para aparentarle a los otros, esto no. Tú define tu meta desde el amor, desde aquello con lo que te conectas, de aquello con lo que sientes, con lo que vibras vivir, de aquello con lo que quieres conectarte y disfrutarte en esta experiencia humana, mas no es de la necesidad de que por ese objetivo que vas a alcanzar vas a ser mejor. No. Lo primero que tú tienes que hacer para definir un estado final es ser consciente de que ya eres pleno y completo, que no necesitas nada externo para hacer más de lo que ya eres. Es el primer punto. Debes de entender que ya eres un ser completo, que eres pleno, que no necesitas ningún factor externo para poder ser más. Que esa meta o ese estado final, el cual tú estás eligiendo obtener, es simplemente la materialización de ese autoconcepto que tienes. Es simplemente la definición de esa grandeza interior que eres por ser un ser humano. No es porque necesites algo para hacer más. Es porque eliges experimentarte en este juego de la vida, en ese resultado. Cuando tú logras entender este concepto, te liberas del prejuicio, te liberas del ego, te liberas de todas esas cargas emocionales que están detrás antes de definir una meta. No, si yo quiero ese carro o esa moto, es para que mis papás, es para que mis vecinos vean, es para que mi esposa. No te enfoques en metas solamente por ego, porque al finalizar vas a sufrir, porque vas a depender de lo que esa persona piense de ti cuando tú obtengas ese resultado. Entonces no plantees metas desde el ego, plantéalas desde el amor. ¿En dónde te quieres visualizar tú? ¿Dónde quieres manifestar tu grandeza? ¿Cómo quieres materializar lo que ya eres? Porque al finalizar, esa materialización externa es una imagen directamente proporcional a lo que internamente eres, a tu nivel de conciencia. Todo parte del nivel de conciencia que tengas para materializar ese estado final al cual quieres llegar. Entonces no plantees metas que vayan desde el ego, sino por el contrario, desde esa sensación personal. Desprendido del resultado, desprendido 100% del resultado, enfocado en el proceso. En este caso, enfoque 100% en ese proceso que estás queriendo ejecutar. Si quieres facturar $10,000, no te enfoques en $10,000, no te enfoques en eso, simplemente defínelo y diariamente enfócate en el proceso, en las llamadas, en las visitas, en todo lo que tengas que hacer, prioridad para poder llegar a ese estado. Porque cuando te enfocas en el resultado final, estás enfocado desde el dolor. Si no obtienes lo que estás buscando, sufres. Entonces planteas la meta, simplemente te enfocas en el proceso. Enfocado en el proceso, desprendido del resultado. Cuando te desprendes del resultado, la vida te da. Por eso muchas personas llegan y dicen, es que cuando lo estoy buscando no lo encuentro. Y de manera abierta llegué y encontré y no lo estaba buscando. Al finalizar, así funciona la vida. Cuando estás desesperado por un resultado, la vida te lo muy desesperado, ok, corre más. Muy desesperado, ok, corre más. Pero cuando te entregas al proceso, la vida te dice, ok, ya no te importa el resultado, bueno, ten. Eso es lo que estabas buscando. Al finalizar, así es la vida y esa metodología funciona. Y piensa si te ha sucedido alguna vez. Cada reto es una oportunidad de crecer. Cuando tú defines tu meta, entiendes que cada situación que se te presente, que se te dificulte, pues es una oportunidad de crecer, porque al finalizar es eso. Si haces una inversión y sientes miedo por esa inversión que estás haciendo, después de que lo hagas y experimentes todo el proceso de haber invertido en ese proceso y veas que surge o veas que no surge ese proceso, pues al finalizar ese crecimiento de control emocional, de control mental, es crecimiento que te va a permitir operar de una mejor manera y adquirir los conocimientos necesarios para luego poder hacerlo. Las personas que consiguen su estado final lo hicieron a través de errores, lo hicieron a través de intentos, fallo, pienso y vuelvo a intentar, intentas, falla, piensa y vuelve a intentar, porque el fracaso es el mejor maestro del ser humano. Cuando fracasamos,
es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de saber cómo no hacer las cosas y de encontrar las que sí realmente funcionan. Cuando yo quiero plantear una meta, tengo que reconocer mi grandeza como ser humano, tengo que saber que ya soy, que no necesito nada más para ser. Tengo clarísimo que no necesito nada ni nadie para ser lo que ya soy, la grandeza interna que hay dentro de cada ser humano. Cuando tú te posicionas desde esa grandeza, pues simplemente experimentas la vida y reconectar con la paz mental y con la serenidad. Que en el momento que elijas ese estado final sea una sensación de serenidad y de bienestar, que no haya estrés, que no haya ansiedad en el momento de definir la meta, porque si hay estrés o hay ansiedad, ese tipo es un indicador de que estás desde el ego. Enfócate en que haya paz mental, en que haya serenidad, en que puedas respirar esa meta con una sensación de entrega total. Cuando experimentas tu estado final de esa forma, vas a ver cómo todo fluye de mejor manera. Y con esto finalizamos nuestra primera parte de metas y objetivos. Escúchalo las veces que sea necesario escuchar este proceso y con todo esto puedas responder a la siguiente evaluación, porque el objetivo es que apliques la información en tu vida y por eso viene el siguiente cuestionario que lo encontrarás a continuación. Nos vemos en la próxima parte.